Bueno, buenos días. Vamos a comenzar con el Journal Club del día de hoy, el cual se titula La relación entre rinitis alérgica, asma y enfermedad cardiovascular en la Encuesta Nacional de Entrevistas de Salud de 1999 al 2018. Agradezco a mi profesor asesor, la doctora en medicina Marisela Hernández Robles, por la asesoría en esta presentación. Yo soy la doctora Marcela Idalí Villalobos Ordaz, residente de primer año de Alergia e Inmunología Clínica. En cuanto a la revista y artículo, ya está aceptado este artículo, se aceptó en febrero de este año, sin embargo, aún no está publicado tal cual en la revista. La revista en la cual se va a publicar es en la The Journal of Allergy and Clinical Immunology in Practice, la cual tiene un factor de impacto del 14.2. El autor, Sairaman Nagarajan, es un investigador, pues ha participado en múltiples estudios, alrededor de 20, con 18 publicaciones en revistas revisadas por pares que suman más de 370 citas. Este estudio se realizó en el Centro de Investigación de Alergia y Asma en la Universidad de Ciencias de la Salud de Sony Downstate en Brooklyn, Nueva York. Como introducción, bueno, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte a nivel mundial. La enfermedad coronaria es el tipo más común de enfermedad cardíaca, con 805,000 ataques cardíacos cada año, de los cuales ocasionó la muerte de 382,000 personas solo en los Estados Unidos en el año del 2020. El mecanismo principal de causalidad de la enfermedad coronaria, pues, es la acumulación progresiva de placas ateroscleróticas en el sistema vascular. Evidencia creciente sugiere que la aterogénesis, es decir, la progresión acelerada de las placas, es una condición inflamatoria crónica. La aterosclerosis también se asoció con otras condiciones inflamatorias como artritis reumatoide, psoriasis, lupus eritematoso sistémico, por lo cual, pues, algunos científicos consideran la aterosclerosis una enfermedad autoinmune en sí misma. Bueno, también se sabe poco sobre el posible vínculo entre la enfermedad coronaria y variedades, pues, menos estudiadas de inflamación crónica. Esto como el asma, la rinitis alérgica y la dermatitis atópica. La prevalencia general de enfermedades atópicas aumenta de manera significativa a nivel mundial en las últimas 5 décadas. Y un peso importante de la carga de enfermedades atópicas, pues, recae en mujeres y en minorías raciales. Según los datos más recientes sobre el asma en Estados Unidos, el 7.8% de la población reportó tener asma en la actualidad, con una, pues, prevalencia que aumenta al 13% en adultos que reportaron tener asma en algún momento de su vida. La fiebre del heno o la rinitis alérgica tiene una prevalencia del 7.7%. Se debe prestar especial atención al asma. Es la enfermedad crónica más común en edades de la infancia y la adolescencia. Y también, bueno, aquí es importante porque la patogénesis de la aterosclerosis en general comienza también en la adolescencia. Los autores determinaron que la eosinofilia, un biomarcador de enfermedad alérgica atópica, estaba asociada con un mayor riesgo de enfermedad coronaria con los datos nacionales reportados de 2007 al 2016. Esto, pues, se necesitan estudios adicionales sobre la compleja interacción entre las manifestaciones clínicas de estas dos condiciones inflamatorias crónicas. Existe una modulación recíproca entre los eosinófilos y las células cebadas, a través de liberación de mediadores inflamatorios, proteína catiónica eosinofílica, interferones alfa y beta y proteasas de células cebadas. Esto influye en la remodelación tisular activa y en la fibrosis de placas ateroscleróticas. Y bueno, en la actualidad no existe recomendación para una detección temprana de pacientes con rinitis alérgica activa o asma para enfermedad cardiovascular dentro del alcance, pues, de las pautas clínicas actuales. Existe una cantidad limitada en la literatura que examinó las relaciones entre las enfermedades atópicas y enfermedades cardiovasculares, con resultados que han llegado a ser conflictivos. Otros estudios también encontraron que el asma evidentemente sí es un factor de riesgo importante para la morbilidad y mortalidad de enfermedad cardiovascular. Sin embargo, otros estudios también, pues, no precisaron de manera sencilla que el asma, pues, llegó a ser realmente un predictor significativo.
Al contrario, se encontraron algunos resultados débiles, nulos o incluso llegaron a ser resultados protectores. Y bueno, nos indica que solo 3 estudios de investigación de forma previa a la relación entre la rinitis alérgica y la enfermedad cardiovascular, sin consenso sobre la dirección de la asociación. Por lo tanto, bueno, los estudios existentes se limitan por resultados equívocos, falta de representatividad geográfica de población de origen y por ser unas muestras muy pequeñas. Ahora bien, pues este estudio tiene como objetivo evaluar la relación entre la rinitis alérgica, el asma y la enfermedad cardiovascular en muestras repetidas que fueron transversales, representativas a nivel nacional, únicamente pues de adultos civiles de los Estados Unidos. Los métodos, se utilizaron datos de los participantes adultos en la encuesta nacional de entrevista de salud y se hizo en la serie integrada de microdatos de uso público, IPUMS por sus siglas, del proyecto de armonización de datos. Fue un estudio largo de 1999 al 2018. Sus criterios de inclusión fueron mayores de 18 años, con disponibilidad de datos en todas las preguntas sobre enfermedades cardíacas. Y esto pues nos dio una muestra muy grande de 603,140 personas. También es importante recalcar que no se utilizaron ya los datos disponibles del año del 2019 al 2020 debido a un cambio en la metodología de ponderación de la muestra y pues esto podría hacer que estos años no fueran compatibles con los años ya estudiados. Esta investigación pues utilizó datos desidentificados y de acceso público, los cuales fueron considerados como no investigación en seres humanos por la Junta de Revisión Institucional del SUNY Downstate. En cuanto a las medidas y resultados, bueno, los resultados principales fueron 4 diagnósticos que fueron autoinformados binarios de enfermedades cardiovasculares. ¿Cuáles fueron estos? Enfermedad coronaria, angina de pecho e infarto de miocardio. Esto se respondió en respuesta a la pregunta: ¿alguna vez le dijo un médico u otro profesor de la salud que usted tenía las ya comentadas? Y también se utilizaron 2 resultados secundarios autoinformados no específicos: enfermedad cardíaca, condición, y una variable índice de los 4 resultados que era representada por un indicador binario para informar cualquiera de las 4 medidas de enfermedad cardíaca. Se seleccionaron las 3 medidas disponibles de enfermedad atópica para los adultos en estos años. ¿Cuáles fueron? Asma de por vida, la cual se respondió con la pregunta de ¿alguna vez un médico u otro profesional de la salud le comentó que tiene asma? Episodio de ataque de asma en el último año, respondiendo sí, en los últimos 12 meses tuvo algún episodio de asma o ataque de asma. Y rinitis alérgica en el último año, respondiendo sí, en los últimos 12 meses tuvo rinitis alérgica. Si respondieron que no, pues ya se catalogaba como no expuestos, y si fue la respuesta afirmativa, como expuestos. Las variables de control. Aquí las relaciones hipotéticas entre las variables se muestran en un gráfico acíclico, que es el que mostramos aquí en la pantalla. Sugiere controlar la demografía, el nivel socioeconómico y el estado de salud para estimar la asociación que había entre la rinitis alérgica, el asma y las enfermedades coronarias. Las covariables se eligieron por la disponibilidad para todos los años, la importancia teórica para el tema y el porcentaje de datos faltantes. De color verde podemos ver las variables que tuvieron exposición, que son las variables atópicas. En el color azul observamos el resultado, que son las enfermedades cardiovasculares, y en blanco se agregaron las covariables ajustadas. ¿Cuáles eran estas covariables? Eran las características demográficas, el estatus socioeconómico y el estado de salud. De cada una de estas salieron más variables. Por ejemplo, de las características demográficas era la edad en décadas, género, raza, etnicidad y natividad estadounidense. De estas, la orientación sexual solo estuvo disponible durante 6 de los 20 años, por lo cual esta no se utilizó. Y en el estatus socioeconómico, nuestras nuevas variables era el nivel educativo, el estado laboral, si tenía alguna vivienda, si la vivienda era rentada o era propia,
el estado de seguro público o privado y la relación de pobreza federal. Es importante recalcar que esta última variable faltaba en 14.2 de los participantes. Y bueno, un estatus socioeconómico menor se relacionó con un mayor riesgo tanto de asma como enfermedad coronaria en la literatura. Sin embargo, el asma y la rinitis alérgica no estaban asociadas con un menor logro educativo en la edad adulta, solamente estaban relacionadas con el estado socioeconómico. En el estado de salud se agregó lo que es el tabaquismo actual y pasado, la diabetes, prediabetes y el índice de masa corporal. Esta última variable también faltaba en 4% de los participantes. Y bueno, el índice de masa corporal se calculó pues con el peso y talla sin zapatos de los pacientes por el Centro Nacional de Estadística de Salud. En cuanto al análisis estadístico, el Centro Nacional de Estadística de Salud de los Controles para el Control y Prevención de las Enfermedades diseñó la Encuesta Nacional de Entrevistas de Salud para que los análisis combinados de un año tengan estimaciones puntuales y varianzas precisas al incluir ponderaciones de la encuesta. Aborda conglomerados de direcciones, unidades de muestreo y unidades de estratificación. El IPUM fue el que armonizó los datos para que estos parámetros de la encuesta reflejen la reutilización de las zonas geográficas a lo largo de los años dentro del diseño. Y el Centro Nacional de Estadística de Salud evaluó la precisión y solidez de estos parámetros de encuesta en análisis combinados de un año y se utilizó información interna no pública. Se utilizó regresión multivariante ponderada por encuesta en los datos imputados múltiples. ¿Qué quiere decir esto? Que como faltaban algunos datos en este estudio, estos datos tenían que ser plausibles, o sea, agregarlo con otros valores aceptables. Se eligieron las covariables antes del análisis estadístico para mejorar la replicabilidad y el análisis bivariante utilizó la prueba F basada en el diseño, corrigió el diseño de la encuesta en los datos previos a la imputación. Se utilizó regresión logística, el cual es un tipo de estudio para, pues característico en estos estudios que faltan datos. Esto quiere decir que los datos faltantes pues se agregaron de acuerdo a los datos que sí teníamos. ¿Esto por qué? Porque los resultados primarios de enfermedad coronaria, angina y ataques cardíacos eran raros, en un 2 a 5%, mientras que los otros resultados, que eran resultados secundarios de enfermedad cardíaca, condición y cualquier enfermedad cardíaca, pues eran más comunes, en un 8 a 12%. También se combinaron pues los resultados de los conjuntos de datos imputados múltiples con las reglas de combinación de Rubin, que es pues ahí un estudio estadístico. Los coeficientes de regresión fueron la medida de los coeficientes de regresión de cada conjunto de datos imputados y los errores estándar se estimaron a partir de las varianzas dentro de las imputaciones. Se repitió cada análisis para cada año y se representaron los resultados por medio de un gráfico de arma secreta, que es el que está aquí en la imagen. Y este gráfico pues está representado, cada color representa cada uno de los años. Las líneas indican los intervalos de confianza correspondientes, que pues es el rango de valores cuya distribución es normal. Y los puntos representan la estimación puntual para la cual se muestra el estimulador del efecto. Aquí es importante recalcar en esta gráfica, si se fijan en el eje de las Y, está el odds ratio, que es una medida de asociación que se utiliza en estudios de prevalencia. Y en este odds ratio generalmente lo que buscamos es de un grupo de personas expuestas, cuál es la asociación con las que sí están expuestas. Si se fijan en el número 1, se divide por una línea roja, la cual hacia arriba tenemos números positivos, hacia abajo deberían de ser números negativos, y esto significa que si mis intervalos de confianza están por arriba, tienen cierto efecto de daño. Si estarían por abajo de la línea roja, o sea, números negativos, significan efecto protector. Bueno, se utilizó el análisis de la ponderación por encuesta, utilizando el peso de la persona de la muestra, la unidad de muestreo primario y los estratos. Fue analizado en Stata Release 15, representados con CoeFLOT, que pues es como se
se hicieron las gráficas. El grafo acíclico, ya antes previamente ya comentado, se generó con el uso de algoritmos Dagiti y se informaron todas las estimaciones con 3 cifras significativas o 2 lugares decimales. También se hizo el análisis primario entre el 6 de abril y el 22 de julio del 2022. Se publicaron los archivos de análisis y datos en GitHub. Ahora bien, como les comentaba, en este artículo hubo datos faltantes. ¿Qué porcentaje fue? 16.7%. Estos datos faltaban principalmente en las variables de índice de masa corporal, la relación de pobreza federal, y esto a causa de la no respuesta. Se realizaron, por lo tanto, 20 imputaciones usando la distribución normal multivariante para el índice de masa corporal y la otra variable que era relación de pobreza federal. Esto predichos a partir de las variables demográficas, socioeconómicas y el estado de salud, bajo la suposición de que los datos faltantes se distribuyeron al azar. Los resultados. Bueno, se utilizaron más de 20 años de datos agrupados. Fue una muestra muy grande, de la cual 11.4 pues fue cualquiera de las enfermedades cardiovasculares ya comentadas. El 7.4 se relacionó con enfermedad cardíaca o condición, 4.2 alguna enfermedad coronaria, 3.2% ataque con infarto y 2.18 con angina. Los episodios recientes de asma durante toda la vida y rinitis alérgica del año anterior se asociaron con las 5 medidas de enfermedad cardíaca en el análisis bivariado. O sea, sí tenían asociación. Se evaluaron las variables asociadas con cada estrato de exposición para comprender pues, los posibles factores de confusión. Las personas que tuvieron un episodio de asma en el año anterior, asma de por vida o rinitis alérgica en el año anterior, tenían más probabilidades de ser mujeres nacidas en los Estados Unidos, no hispanas, no asiáticas y con antecedentes de tabaquismo. También estaba asociada con un índice de masa corporal más alto, con prediabetes, diabetes también se incluye, y empleo más esporádico o estar fuera de la fuerza laboral. Y las personas que experimentaron un episodio de asma en el último año y que también tenían asma diagnosticada de siempre, eran más jóvenes, identificaciones raciales eran negras o afroamericanas, indígenas americanas o nativas de Alaska, e identidades de múltiples razas. También tenían riesgos para la salud, los cuales eran fumar todos los días y antecedentes de diabetes. En cuanto al estado socioeconómico, eran de estado socioeconómico más bajo y también presentaban algo de estudios universitarios y grados asociados con ingresos familiares más bajos. ¿Sí? A comparación de lo que se observó en los pacientes que tenían rinitis alérgica, aquí eran mayores, eran blancos, menos propensos a ser fumadores actuales y su estado socioeconómico era más alto. También ellos contaban con mayor estudio educacional, tenían título universitario y también pues los ingresos familiares eran más altos. Esa es la diferencia entre rinitis y los asmáticos que se observaron. Ahora bien, las asociaciones generales entre el ataque de asma del último año, el tener asma y rinitis alérgica también en el último año, con todos los resultados, pues se representan por gráficos de coeficientes y de números. Todas las asociaciones fueron significativas de forma estadística de las regresiones multivariantes, es decir, con una P significativa menor al 0.05. En este tipo de gráficas, si se fijan, cambió un poco. En lugar de que cada color sea un año, aquí cada color es una enfermedad cardiovascular. En esta gráfica podemos observar hacia arriba, en cuanto a haber tenido un episodio o ataque de asma, se asoció fuertemente con las 5 variables cardiovasculares. Después siguió el haber tenido asma toda la vida, también con fuerte asociación, pero un poco menos que la previa. Y al final, la rinitis alérgica también tuvo asociación. Si se fijan en el color verde, me indica la variable de asma, y aquí el asma fue la que tuvo más asociación con mis 3 variables de atope. Fue angina.
fue angina la que tenía más asociación con las tres variables atópicas. Y bueno, ya continuando, ahora sí cambiaron un poquito los gráficos, cada color es un año. Y aquí, por ejemplo, los episodios de asma en el último año sí se asociaron más fuertemente con las 5 medidas de enfermedades cardíacas que el asma de por vida. Aquí podemos ver la asociación que tenemos del último episodio de asma con las 5 variables de enfermedad cardíaca. Y si se fijan, bueno, la mayoría del intervalo de confianza está por arriba de la línea roja, que quiere decir que sí tuvieron una relación de efecto de daño. ¿Sí? A comparación de lo que se vio, estas gráficas son en relación a las personas o los pacientes que tuvieron asma de siempre con las enfermedades cardiovasculares, que algunas pues sí se salen previo a esta línea, o sea, sí están por debajo de la línea indeterminada. Y en cuanto a la asociación de la rinitis alérgica, que estuvo asociada con medidas de enfermedad cardíaca, solo en algunos de los 20 años. Si se fijan en la gráfica, en la segunda, dice rinitis alérgica relacionada con infarto al miocardio, y las variables sobrepasan la línea roja, están por debajo. Quiere decir que tal vez sí hubo ahí algún efecto protector más que de daño. En el artículo incluyen esta figura, es una figura suplementaria en la cual nos indica la distribución por edad de los resultados cardiovasculares para sujetos con y sin asma de por vida, asma en el último año y rinitis alérgica. En este tipo de gráficos, pues únicamente nos indica, por ejemplo, si no hay asociación de ninguna enfermedad, pues la distribución de edad, ¿no? Por ejemplo, si también la figura de su lado izquierdo, la primera, indica personas que tuvieron infarto al miocardio. Si se fijan, pues la prevalencia es en edades mayores, ¿no? Y aquellos que tuvieron asma nada más o rinitis alérgica, pues la prevalencia es en edades más tempranas. Sin embargo, si hacemos la asociación entre las enfermedades atópicas y cardiovasculares, pues vamos a tener una mediana de edad como de 60, 70 años aproximadamente. Eso es únicamente lo que nos indican este tipo de gráficos. Bueno, en cuanto a la discusión, este estudio es el primer análisis representativo a nivel nacional que evalúa la relación entre el asma y la rinitis alérgica con múltiples marcadores de enfermedad cardíaca. Se hicieron uso de los datos de la encuesta nacional del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades y efectivamente los hallazgos confirmaron que el asma y la rinitis alérgica son factores de riesgo para la ocurrencia de enfermedad cardiovascular. La rinitis alérgica confirió un aumento del 25% del riesgo de enfermedad coronaria y el asma de por vida un 36%. Es más asma que rinitis. Y bueno, aquí nos hace la relación en cuanto al asma activa, que quiere decir asma no controlada o grave, persistente, que lleva ataques de asma recientes. Esta asociación fue del doble de riesgo de tenerlo en cuanto a enfermedad coronaria y también hubo un aumento del 142% en el riesgo de angina. La enfermedad atópica también resultó ser un factor de riesgo significativo y positivo para la ocurrencia de los 5 resultados de enfermedad cardiovascular. También nos indica que según los datos de la encuesta nacional y nutrición de los CDC, en cuanto a la asociación de tener enfermedades atópicas y a esto agregarle tener eosinofilia y también una inmunoglobulina E elevada, esta asociación se ha visto que podría llevarnos a enfermedades inflamatorias crónicas un poco diferentes, tanto como el cáncer y la hipertensión arterial. También es importante recalcar que la eosinofilia, es decir, más de 500 células por milímetro cuadrado, se asoció también con un aumento del doble de riesgo de enfermedad coronaria y aumento del 1.4 veces el riesgo de síndrome metabólico. Bueno, además de todo esto, pues este es uno de los estudios más grandes, pero existieron ya otros estudios y los cuales son, por ejemplo, en un cuerpo creciente se identificó la asociación entre el asma y otras condiciones inflamatorias crónicas. Aquí ya se agregó lo que es el accidente cerebrovascular isquémico y enfermedad arterial coronaria. En 3 metaanálisis, pues aquí nos dice que los pacientes con asma
tienen un mayor riesgo de desarrollar morbilidad cardiovascular y mortalidad por todas las causas, donde los efectos más fuertes fueron las mujeres que desarrollaron asma en el inicio de la edad adulta. Estudios multiétnicos de aterosclerosis, MESA, nos dice que también los asmáticos persistentes tenían un riesgo 1.6 veces mayor de eventos cardiovasculares. En otro estudio de riesgo de aterosclerosis en comunidades, ARI, aquí también hubo un riesgo de 2 veces más de enfermedad coronaria y accidente cerebrovascular, pero fue también en mujeres con asma de inicio adulto, pero no en hombres. En una cohorte también hubo un riesgo de 1.23 veces, también solo en mujeres, y en un estudio coreano, también el asma se asoció con un aumento 1.46 veces en la prevalencia de enfermedad coronaria. Por lo tanto, pues la mayoría de los estudios existentes se limitaron por tamaño de muestra pequeño, una falta de representatividad geográfica o enfoque exclusivo en subtipos específicos de asma. En cuanto a la rinitis alérgica, no se encontraron estudios pues, representativos a nivel nacional que valoraran pues, el vínculo con enfermedad coronaria. Un estudio encontró la presencia de rinitis alérgica con una disminución de enfermedad coronaria, enfermedad cardiovascular y mortalidad por todas las causas. E incluso también pues, se ha visto una relación inversa. Sin embargo, pues otro estudio en cuanto al desarrollo y progresión de aterosclerosis carotidia a lo largo de 5 años, que fue el estudio Bruneck, donde medían el grosor de la íntima media en arterias carótidas y femorales, pues aquí los autores sí mostraron una asociación positiva entre las alergias comunes y el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Investigaciones previas respaldan el entorno inmunológico subyacente en la enfermedad atópica manifestada como asma, dermatitis atópica, alergia alimentaria y rinoconjuntivitis alérgica. También pudieran involucrarse pues, en el mecanismo de la aterosclerosis. Se detectó también un aumento en el número de las células cebadas durante la progresión de aterosclerosis, sobre todo en placas coronarias humanas rotas. Aquí las células cebadas, obviamente, al hacer activación y su degranulación, lo que sucede es que contribuyen a la desestabilización, ruptura o erosión de la placa. Y bueno, el asma alérgica está asociado con cambios arteriales ateroscleróticos distintos, con un aumento en suero de inmunoglobulina E y fibrinógeno. Esto va a aumentar la gravedad del asma. También otro estudio encontró que a pesar de recibir tratamiento para el asma, en asmáticos persistentes, pues tenían incluso una mayor carga inflamatoria, con niveles más altos de reactantes de fase aguda, PCR, interleucina 6 y niveles altos de dímero D. O sea, aunque tuvieran tratamiento, estaban aumentados todos estos factores. Y bueno, en términos más generales, la identificación más precisa del mecanismo subyacente y la delimitación de las citocinas apropiadas implicadas pues, en la relación de atopia y cardiopatía coronaria, pues pueden ayudar a identificar vías de manejo terapéutico en el futuro. En cuanto a las fortalezas y limitaciones de este estudio, pues fue un estudio de 20 años con una muestra grande que representaba 225 millones de adultos. Es el estudio más grande que utiliza también el tiempo más prolongado hasta ahorita. Como estudio transversal, pues no fue posible conocer el orden temporal de las variables de control, exposiciones y resultados. Las variables de control pues se midieron al mismo tiempo que las variables de exposición y resultado, vaya, no se pudo ver qué fue primero, ya que los datos anteriores al inicio del asma y las alergias de los participantes pues no están disponibles y tampoco es posible que algunas variables de control fueran posteriores a la incidencia de asma y las alergias. No se dispuso de exposiciones o resultados con los plazos determinados en la encuesta nacional, tanto en la práctica clínica como en la literatura, pues nosotros esperaríamos encontrar que el asma y la rinitis alérgica pues se manifiestan en edades tempranas después de la infancia. Su punto máximo en la infancia y en la adolescencia
y estas van disminuyendo o se estabilizan a partir de entonces durante el curso de la vida. Contrario a lo que sucede con las enfermedades vasculares cardíacas, los cuales comienzan en la adolescencia tardía y se manifiesta a partir de la mediana de edad. Esto también, bueno, va aumentando conforme va aumentando la edad y la enfermedad coronaria es muy rara o incluso está ausente en las 2 primeras décadas de la vida. Bueno, aunque la temporalidad no puede determinarse de manera fácil con este diseño de estudio, pues utilizaron conocimientos ya clínicos y evidencia que se tiene en la literatura para hacer pues inferencias, ¿no? Sobre el asma y la rinitis alérgica que preceden de manera importante al desarrollo de enfermedad coronaria, estableciéndolos así pues como un factor de riesgo. También, según las pautas más recientes de la Iniciativa Global para el Asma del 2022, pues no existe un impulso clínico para evaluar a los pacientes con asma de manera temprana en busca de enfermedad coronaria. Y aunque existe una plausibilidad biológica significativa subyacente a esta relación. Ahora bien, pues los médicos a los que se presenten pacientes con este tipo de condiciones, pues podríamos considerar realizar pruebas de detección temprana de angina, por ejemplo, que fue pues la variable más asociada, o lo podemos referir a un especialista para diagnosticar evidencia adicional de alguna enfermedad cardiovascular. Además, los datos sobre el uso de tratamiento para la rinitis alérgica por parte de los participantes solo estaban disponibles en uno de los 20 años. Entonces, pues esta variable no se pudo agregar en el estudio y pues no lo vamos a poder valorar tampoco ni de rinitis alérgica ni tampoco de asma, este tipo de asociaciones. Como conclusión, este estudio confirma que el asma y la rinitis alérgica se asocian con una mayor morbilidad cardiovascular en la población estadounidense. Es notable que el asma activa sea predictor de la aparición de angina y pues los alergólogos, inmunólogos y neumólogos, entre otros especialistas, también pueden considerar una vigilancia y evaluación más intensas de los pacientes con asma activa, rinitis alérgica, para detectar angina y evidencia de otras enfermedades cardiovasculares. Bueno, para realizar el checklist, ¿por qué se realizó el estudio? Esto para determinar las relaciones entre las enfermedades atópicas, asma y rinitis alérgica con enfermedades cardiovasculares. Estos se utilizaron los datos de la Encuesta Nacional de Entrevista de la Salud en Estados Unidos entre 1999 y 2018. ¿Qué tipo de estudio se realizó? Fue un análisis descriptivo por encuesta transversal y regresión logística ajustado por factores demográficos y socioeconómicos. ¿Fue apropiado el diseño del estudio para el amplio campo de investigación examinada? Sí, fue apropiado, ya que se incluyó una muestra grande de 603.140 personas, además de un seguimiento largo de 20 años. ¿Fue ético el estudio? También fue ético. Esta investigación pues utilizó datos desidentificados y de acceso público, los cuales fueron considerados como de no investigación en seres humanos por la Junta de Revisión Institucional del SUNY Downstate. Y el estudio fue original, también fue original, ya que es el primer análisis representativo a nivel nacional que evalúa la relación entre el asma y la rinitis alérgica con múltiples marcadores de enfermedad cardíaca. ¿Son válidos los resultados? Sí, ya que se utilizó una muestra grande en base únicamente pues, a cuestionarios. ¿Y cuáles fueron los resultados? Principalmente, pues, las personas que tuvieron un ataque de asma en el último año, asma de por vida o rinitis alérgica en el último año, tenían más probabilidades de ser mujeres nacidas en Estados Unidos con tabaquismo activo, con índice de masa corporal mayor y presentar diabetes. El asma y la rinitis alérgica efectivamente estuvieron asociadas con mayor morbilidad cardiovascular, esto pues en la población estadounidense donde se hizo el estudio. ¿Los resultados me ayudarán a cuidar a mis pacientes? Efectivamente sí, ya que con estos resultados pues se pueden realizar pruebas de detección temprana de angina, principalmente, que fue la variable mayormente asociada. Esto puede ser en atención ambulatoria
o bien referirlo a algún especialista para diagnosticar alguna evidencia adicional de enfermedad cardiovascular. Y eso sería todo. Muchas gracias.